Estamos aquí de nuevo. Hoy la palabra como tema es de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso está en Juan, en el primer capítulo, versículo 16. Pero no vamos a ir ahora ahí. Después iremos. Comienzo diciendo que el ministerio de Juan vino para arrepentimiento. Isaías ya había hablado de esto en Isaías 40. En Isaías 40, del 1 al 5, dice una voz, ¿verdad? Una palabra que está clamando en el desierto y lo que está diciendo es, tu pecado es perdonado. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, porque lo estoy parafraseando, ¿no? Pero cuando coja todo su nivel, cuando el valle sea alzado, cuando se baje el monte y el collado, cuando lo torcido se enderece y lo áspero se allane, la gloria o la presencia de Jehová va a ser manifestada y todos lo verán. O sea, se está hablando de una obra que el Señor iba a hacer. Llegó el tiempo que esa palabra, ese verbo, se hizo carne y puso su tabernáculo, o sea, su habitación entre nosotros. Y dice la palabra que vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:16, ¿verdad? Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahora lo primero que vamos a ver es estas palabras que dice que de su plenitud tomamos todos. Es importante que nosotros veamos esto, el orden establecido por el Padre. Nada lo dejó fuera del Hijo. Colosenses 1, vamos a Colosenses. Colosenses 1, del 15 al 19. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Al Padre le agradó, al Padre lo deleitó, lo satisfizo, que en Cristo habitase toda la plenitud. O sea, la totalidad del todo, la culminación, la obra maestra, la maravilla de Dios está en Cristo Jesús su Hijo. Creó todo en Él, acabamos de leer. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces lo dio como cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, que en todo Él lleve la ventaja. Él es el supremo, para que en todo tenga Él la preferencia. En esta carta, en Colosenses, Pablo explica la gloria de la persona y la obra de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué la escribe? La escribe para exhortar y para enseñar. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Ahora, hoy en día, tú coges un avión, ¿verdad? Y te mueves de un lado a otro y puedes ir y ministrar la palabra y todo eso. En aquellos tiempos la cosa no era así. Se demoraba. Si iban por barco, bueno, esos barcos, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía un celo. Hay una de las escrituras que dice, ay de mí si no predicara el evangelio. Entonces, lo que hacía era escribir. Y yo me imagino que haya sido a través, ¿verdad?, de hermano a hermano o de
de alguna manera donde se movía el correo, ¿no? Entonces, escribe las cartas, no por escribir, sino porque tenían un propósito. Cada carta que él escribió era con un propósito. No eran palabras al aire. Entonces, ¿qué pasaba? Donde él tiene que escribir esta carta para exhortar, para enseñar, para específicamente contrarrestar los errores que habían entrado en la iglesia debido a la mezcla. Y uno está leyendo estas cosas y dice, ay, pero se parece ahora. Para contrarrestar los errores que habían entrado debido a la mezcla de enseñanzas del judaísmo, que quería colarse con pensamientos orientales y filosóficos. ¿Cuál era la meta de esto? Quitarle, oscurecer, derribar la persona divina de Cristo. Entonces se inventaban cosas y los creían. Entonces había que escribir y corregir, ¿verdad? Entonces, oscurecer la gloria divina de Cristo. Hoy es lo mismo, las cosas extrañas que oímos es eso, para sentarnos nosotros en el trono, para nosotros, ¿verdad? Todas las cosas buenas que nos van a pasar y que nosotros declaramos y decretamos. ¿Qué se hace con eso? Quitarle lo que le corresponde a él. Quitarle lo que le corresponde a él. Entonces, esta epístola se parece mucho a la de Efesios, pero en Efesios vemos el énfasis que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aquí no, aquí Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, como vemos, aquí nada ha quedado fuera de Él. Él es nuestra cabeza. Entonces, de Él, como única fuente, como único origen, como único de donde emana toda la sabiduría y toda la verdad, es que nosotros tenemos que agarrarnos. Y somos llamados, como dice Juan 1:16, a tomar todos. ¿Y qué? Gracia sobre gracia. ¿Qué pasa? Nosotros recibimos una gracia el día que nos dimos cuenta que el Señor nos había perdonado. Él nos atrajo. Por gracia somos salvos, no por nada de lo que podamos vanagloriarnos, no es del hombre, es Él. Pero eso no se queda en aquella vez que Él tuvo gracia para conmigo. Hay gracia para todos los días. Y nosotros estamos llamados a tomar de esa plenitud de Él, gracia sobre gracia. Entonces, Juan 1:17, después de que leímos ahí Juan 1:16, donde dice que la ley vino por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En Deuteronomio 9, el versículo 11, no tienen que ir allí, porque lo voy a, ¿verdad? Ahí dice que sucedió al fin, después de esos 40 días, después de ese tiempo, Moisés recibiendo del Señor en comunión con Él, dice que sucedió al fin de los 40 días y 40 noches, que Jehová, esto es Moisés hablando, me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. O sea, Jehová en 2 tablas de piedra, con su dedo le escribe a Moisés, esta es mi voluntad. Esta es mi ley, esto es lo que yo espero, esto es lo que yo quiero. Era en 2 tablas de piedra. Gloria al Señor, que hay promesa que Dios mismo iba a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Porque después vamos a ver cómo Él promete y cómo es que va a hacer esta obra, ¿verdad? Estas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios mostraban lo que Jehová deseaba. Ahora, ¿qué es lo que Él deseaba? Bueno, que nosotros fuéramos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Qué más deseaba? Que nosotros le amáramos a Él
con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y además que quería que fuéramos perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. O sea, que maduráramos, que fuéramos maduros. Ajá. Bueno, nada de eso lo podemos hacer nosotros nuestra fuerza. Ni podemos ser santos, ni podemos amarlo a Él, ¿verdad? Ni podemos ser perfectos. Lo único que logra en nuestras vidas esto que Dios quiere es la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay en uno de los devocionales también, este es otro. El otro día vi este y lo parafraseo y va mucho con lo que compartió Olguita aquí. Dice aquí: cada vez que te miras en el espejo, no ves imperfección. Cada palabra dura, áspera, que sale de tus labios, no habla de imperfección. Sin embargo, tú sueñas con ver la perfección. Tú no te quieres quedar así, ¿no? Bueno, tengo palabras de consuelo en medio de lo que te falta. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese es Colosenses 2:10. La ley de Dios nos dice, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero. La gracia de Dios la lleva a cabo. Es cómo se va a hacer. Como dije, después de esa primera gracia con que Dios nos atrae, Él tiene para nosotros gracias todos los días de nuestra vida. El otro día me preguntaron, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? A veces oigo preguntas y entonces pienso, hay tanto del Señor, tanto de conocer su esencia, su sustancia. Y entonces todavía se está preocupado las personas por manifestaciones, por diferentes aspectos. Entonces, vaya, yo estoy lleno del Espíritu Santo, tú no. ¿Cómo es que yo estoy lleno? ¿Cómo es que se llena uno? Bueno, entonces yo le contesté a la persona, bueno, no es una experiencia de un día estar lleno del Espíritu Santo. Por lo menos en la Escritura vemos 2 o 3, ahora no me acuerdo, situaciones donde los discípulos, viendo que estaban siendo perseguidos, ¿verdad?, acosados, sabían que necesitaban el poder del Señor. Y aunque habían sido llenos del Espíritu Santo, clamaron, Señor, mira las acechanzas. Empodéranos, llénanos de poder de tu Espíritu Santo, y el Señor lo hizo. Entonces, sabemos que no es una cuestión de un día. Yo le dije a la persona, bueno, no es erizarme, aunque a veces uno se eriza, pero no es erizarme, no es saltar y brincar, no es dar gritos en lengua. Esta mañana vi, no me acuerdo los nombres porque la verdad es que no presto mucha atención, pero predicadores de esto. Hermano, le ponía las manos, en esta época, porque si dijeran los años 80, en esta época poniendo las manos sobre la cabeza de uno, y empezó que parecía que tenía una convulsión. Taca, 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 brincar. Terminó, esto hasta risa, 3 o 4 personas y él acostado arriba de esas personas que estaban paradas. Taca, 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 taca. ¿Es eso la llenura del Espíritu Santo? No es. La llenura del Espíritu Santo es que nosotros nos rindamos a Él. Que Él cause en nosotros, que nosotros querramos su voluntad. Que cada día nosotros le miremos a Él y que sepamos, ¿verdad? A veces no sabemos lo que necesitamos, pero lo que sí estamos seguros que lo necesitamos a Él. ¿Verdad? Someternos a Él en lo que Él está hablando. Por eso es triste cuando en las iglesias se hablan tantas cosas
y nos está hablando la palabra del Señor, porque nosotros como creyentes no necesitamos muchas cosas, lo que necesitamos es la palabra del Señor. Entonces es conocer el carácter de Dios, no ver solamente las cosas que Él me bendice y me hace, que Él hace preciosidades, maravillas, pero es que el Señor cada día clamar para tener sabiduría, para entenderlo, para conocerle. Y en ese entendimiento, en ese entendimiento, entonces seguir caminando todos los días, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos da poder para lo que Él tiene preparado para nosotros. Como dije, las ocasiones en el libro de los Hechos, eran aquellos hermanos que tenían una comisión. Y al principio era hablar de la resurrección de Jesucristo. Y había que proclamarlo. Y necesitaban poder para ir en contra de lo que tenían alrededor. Entonces Él también nos da poder para todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Es recibir de Él la gracia sobre gracia que nos tiene a todos sus hijos. Es triste, como decía, que muchas iglesias creen que la llenura del Espíritu Santo son manifestaciones sobrenaturales, que a veces no tienen nada que ver con lo que dice la palabra, ni lo que tiene que ver con el Señor. Son doctrinas de hombres, son pensamientos, vienen a ser filosofías, igual que cuando Pablo le escribió a Colosenses, filosofía, pensamiento, de cosas que se entremeten sin saber ni lo que están entremetiéndose. En Hebreos 12:22 nos aclara cómo Dios mismo ha llevado el cambio. ¿Se acuerdan que fue en tablas de piedra? ¿Verdad? Donde la ley le fue dada. ¿Se acuerdan que mencioné que el Señor había prometido cambiar nuestro corazón de piedra en corazón de carne? En Hebreos 12:22 nos aclara, ¿verdad? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Déjenme 10:22, vamos a seguir leyendo. De ahí en adelante el 13, en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vosotros estáis completos, vosotros estáis perfectos en Cristo Jesús. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no es en tablas de piedra. El Señor promete que Él lo va a escribir en nuestros corazones. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Hubo un cambio. Ahora hay un camino nuevo y vivo que Él abrió cuando rasgó el velo, cuando entregó su vida. Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Tenemos que creer que la gracia del Señor está para nosotros todos los días. Tenemos que tener esa certidumbre. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es en otras palabras, cumpliendo lo que prometió en Jeremías 31:33. Vamos a leerlo, Jeremías 31. ¿Verdad? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón,
y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que, para concluir, por medio de su gracia hay crecimiento. Al final de la segunda epístola de Pedro, él nos exhorta de esta manera: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces eso no lo podemos entender con palabras. Crecer en la gracia es crecer, es caminar con Él, es depender de Él, es saber que Él es todo lo nuestro, que el Padre no ha dejado nada fuera del Hijo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hay muchas oportunidades de gracia en nuestro camino. Es muy precioso que el final del libro termina con una bendición de gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dándonos a entender que no es solamente la gracia de la primera vez. Al final, después de todo lo que escribe, lo que se sabe de esta palabra, de esta profecía, todavía está diciendo: la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Así que no es solamente aquella primera gracia con que nos atrajo, sino que hay abundantes riquezas de su gracia para todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga en su gracia y que todos podamos juntos tomar, ¿verdad?, de su plenitud, gracia sobre gracia. Amén.